¿Qué tal? Soy el pastor Oscar Estrada de Iglesia Bautista Emanuel y estoy en el segundo video para la clase cristiana, para la clase de ética cristiana, perdón. Y bueno, pues hemos estado viendo varios aspectos acerca de la ética cristiana, principalmente que son los principios de conducta del Hijo de Dios, del creyente en Cristo, que debemos de tener día tras día, y para ello hemos estado estudiando en primer lugar a Dios mismo en teología propia. Hemos visto los nombres de Dios y bueno, les recuerdo, este video es solamente un resumen de lo que profundizamos en la clase. El día de hoy vamos a ver atributos de Dios. Y debo decirles que hay varias formas o hay varias proposiciones que se han hecho teológicamente acerca de los atributos de Dios. En la gráfica que están viendo en pantalla, pues se muestran atributos naturales y atributos morales. Y solo nos muestra 5 de ellos y 6 atributos naturales de Dios. El estudio realmente de atributos de Dios pues es muy profundo, que no nos llevaríamos muchísimo tiempo viendo cada cosa. Así que, repito, esto solamente es un resumen de lo que vimos en clase, y el propósito es entender un poco estos atributos para poder conducirnos imitando a Jesús en nuestra conducta con estos atributos. Pues bien, los atributos naturales de Dios son aquellos que pertenecen únicamente a nuestro Señor y que no podemos nosotros tener. Ellos son la existencia propia. Se refiere a que Dios no es creado, no fue creado por nada ni por nadie, sino que Él es Dios en sí mismo. Su existencia pertenece a Él mismo y no depende de nadie más, ni de nada más. Su segundo atributo que tenemos aquí es la eternidad, y eso implica que Él está fuera del tiempo, dado que la eternidad no tiene principio, no tiene final. No es ayer, no es hoy, no es mañana, simplemente es. Su nombre, el nombre de Dios, yo soy, cuando se lo revela a Moisés, revela este atributo, ya que yo soy significa yo soy siempre, es constante. Su inmutabilidad, esto significa que Dios no puede cambiar. El hombre es imperfecto y constantemente cambia, y está en proceso constante de cambio físico, de cambio mental, todo el tiempo está cambiando. Dios es perfecto, por lo tanto, no puede cambiar, no puede ni debe cambiar, es inmutable. Los últimos tres, su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia, se refieren a que Dios está presente en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo. Es decir, Él está viendo este video junto conmigo, Él está viéndolos a ustedes mientras ustedes observan este video y lo está realizando al mismo tiempo. Su omnipotencia significa que Él puede hacer todas las cosas, y cuando volteamos al cielo y leemos el Salmo 8 y vemos quién es el hombre para que tú voltees a vernos, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, tú que hiciste los mares, tú que hiciste el universo, el espacio, los planetas, todo. Él es poderoso para hacer todo esto. ¿Cuánto más poderoso no es para estar en nuestra vida, para guiarnos, para dirigirnos? Y para ello tenemos que creer en Jesucristo como mediador. Bien, su omnisciencia. Eso significa que Dios sabe todo. No nos podemos ocultar de Él. Él ve nuestros corazones, Él ve nuestras intenciones, Él ve nuestros pensamientos, ve nuestras acciones y las ve todo el tiempo en su omnipresencia y en todo lugar. Y Él sabe cada una de las cosas de todo. Él conoce toda la ciencia al 100%, conoce a cada ser humano al 100% en toda su vida, desde que nace hasta que muere. Él es omnisciente. Bien, esto no lo podemos ser nosotros, pero lo que sí podemos ser nosotros son estos atributos morales de Dios que comparte con el hombre. En primer lugar está el amor, ya que sin el amor nada tiene sentido. La justicia, la verdad, la sabiduría y la santidad, todos estos son atributos del Señor.
que comparte con el hombre. Pero el hombre, para poder practicar estos atributos, necesita ser salvo. Es decir, necesita regresar al origen con Dios. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él estaba pensando en atributos, él estaba pensando en conducta, él estaba pensando en moralidad, él estaba pensando en espíritu, él estaba pensando en su forma de pensar, en su mentalidad. No estaba pensando en que fuéramos iguales a él en nuestra forma física, sino en nuestra forma más profunda y la que realmente se muestra, que es nuestro interior. Por lo tanto, el amor de Dios, entendamos que estos atributos pertenecen primeramente a Dios y los comparte con el hombre. El amor de Dios tiene por objeto, primeramente, vemos en la Biblia, nos dice aquí que al pueblo judío, a los creyentes y a los pecadores. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que el Señor, después de que Adán y Eva pecaron, después de que Noé pues repobló la tierra y después de que volvió a haber corrupción, Él amó al mundo y eligió a un pueblo, y lo eligió por ser los menos, los que no tenían un auge, los menos poderosos, para humillar a los que se sentían mayores. El pueblo judío, a través de Abraham, recibe la bendición de amor del Señor, y a través de Abraham, quien es el padre de muchos y recibe la promesa, recibe de bendición tener una descendencia incalculable, hasta que llega la descendencia por la línea mesiánica, hasta Jesucristo nuestro Señor. Cuando Jesucristo llega, entonces el amor de Dios se revela hacia todos aquellos que creen en el Señor como su Señor y como su Salvador. Todos aquellos que creen que Jesucristo, que murió en la cruz, lo hizo por amor para salvarnos de la condenación que es atraída por nuestro propio pecado, por nuestra propia decisión, por nuestra propia responsabilidad. Jesucristo murió en la cruz para pagar por nosotros, y el amor de Dios se refleja a aquellos que han creído en Jesucristo, porque los recibe como hijos, tal como dice Juan 1:12, que a todos los que creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Por eso nos ama. Y a los pecadores, a los que no son hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, a ellos les demuestra también amor. Ahora vamos a ver cómo. Se manifestó a través de su creación al principio a todos los pueblos, y cuando llega al pueblo judío, se manifiesta a través de la creación, y lo vemos en los salmos de David, como el salmista David se refiere a Dios, hace oraciones y lo alaba, dando a entender que a través de su creación él puede ver la grandeza del amor de Dios, y de ahí se desprende pues toda la revelación que da al hombre y al pueblo judío, especialmente cuando lo elige. El amor se manifiesta a los creyentes a través de la persona humana de Jesucristo, hombre, porque es un hombre el que tenía que pagar por los pecados. Dice Romanos 3:23 que nadie es justo, que la paga del pecado es muerte. Todos merecíamos morir. Todo aquel que no cree en Cristo merece morir y tiene esa paga, porque todos tienen pecado. No hay alguien que no peque, y no hay pecados mayores ni menores. Sin embargo, con el hombre Jesucristo, Él paga por el pecado, y todo aquel que cree, que se arrepiente y que pone su fe en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, recibe el amor, la gracia de Dios para salvación. Y se manifiesta el mismo amor del Señor a aquellos que no son sus hijos, en ese mismo acto de Jesucristo, en la redención. La redención es el hecho de que Jesús paga con su sangre por la sangre de los pecadores. Él se hace pecador para que los pecadores puedan vivir, para recibirlos como hijos, para darles su bendición y hacerlos parte del pueblo de Abraham. Así es como se muestra el amor de Dios, y esto se traduce en nuestra conducta, en la forma en que nosotros también debemos amar.
Debemos amar al Señor, debemos amar a nuestros hermanos y debemos amar a los pecadores. Glorificar al Señor por lo que es, como lo hacía David en sus salmos. Edificarnos a unos a otros en la iglesia, tratándonos como a hermanos en la fe. Todos hijos de Dios, y aquellos que no son hermanos, que no son hijos de Dios, mostrarles la redención, explicarles el evangelio. Esta debe ser nuestra conducta principal, el amor. Después tenemos la justicia, la verdad, la sabiduría y la santidad. Y para que este video no se haga muy largo, solamente explicaré brevemente. La justicia de Dios implica que Dios es justo y que paga a cada quien por sus obras. Y esto van a decir, bueno, pero ¿qué no? La salvación no es por obras, y tienen razón. Pero la justicia de Dios implica que Él hace justicia conforme a las obras de aquellos que son o pecadores o aquellos creyentes que a pesar de todo cometen pecado, caen en errores y el Señor los disciplina con justicia. La verdad es integridad en nuestra persona. Dios es verdad. Es decir, no se le puede contradecir, no se le puede mentir y Él jamás miente. Un creyente debe practicar la verdad, debe ser íntegro en su conducta, en su pensamiento, en sus intenciones de corazón. Debe de ser honesto, pero actuar con el siguiente atributo, sabiduría. Esto significa prudencia y dice el proverbio que la sabiduría es el temor al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tememos a Dios, actuamos con prudencia, nos detenemos antes, pensamos antes de actuar y eso es sabiduría y sobre todo santidad. Santidad significa pureza. Santidad significa no corrupción. Actualmente el mundo en todo está corrupto. La gente se burla de unos de otros. Son burlones, son sarcásticos, son crueles. No toman las cosas de Dios en serio. Son amadores de placeres y no de Dios. Lo toman a burla y a juego. Piensan que es mejor cometer un pecado y pedir perdón a pedir permiso. Su mente está sucia y hablan con dobles sentidos, con albures. Se ríen de esas cosas porque su mente las alberga y hay suciedad en ellos. Son impuros. La santidad implica mantenerse, resguardarse, no por obligación, puesto que la Biblia no obliga ni prohíbe nada a nadie. Pero sí nos dice que debemos de tener la convicción de hacer esto por amor a Dios, porque Él nos amó primero, por lo que hizo Él por nosotros. Y tal vez si tú eres joven digas, pero para mí eso no tiene mucho sentido. Pero déjame decirte, como dice Eclesiastés, pues durante tu juventud podrás hacer lo que quieras, pero Dios está ahí mirándote y observándote y eventualmente te llamará a juicio. Actuemos con justicia, con verdad, con sabiduría, con santidad, todo esto dependiente del amor. Si actuamos de esta manera, vamos a aprender a tomar decisiones, a actuar cuando debamos hacerlo, en todo momento. Pues bien, esto ha sido todo por este video. Es un resumen muy breve de nuestra clase de atributos de Dios. Y pues en la descripción de este video les voy a dejar la tarea y lo que deben hacer. Muchas gracias y hasta la próxima.